Buenas noches, mi nombre es Atle Caballero, soy estudiante de terapia cardiorrespiratoria del noveno semestre de la Universidad Manuela Beltrán. En el día de hoy hablaremos de nuevas estrategias de ventilación mecánica neonatal. Como primera medida traje a colación pues nuestro algoritmo de reanimación neonatal modificado para el 2010, en donde tenemos que un asesoramiento prenatal y una exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación hace que nuestro nacimiento pues podamos tener diferentes variables para evaluar. Después de nuestro nacimiento tenemos las variables que nos ayudan a determinar si es un neonato vigoroso. Entonces, en tal caso, pues dependiendo de nuestra respuesta, pues vamos a continuar con nuestro algoritmo. En tal caso de que las respuestas sean negativas, entonces continuamos y dependiendo si la frecuencia cardíaca es menor a 100, entonces continuamos con ventilación positiva y si no, con una monitorización de la saturación y una consideración de monitorización del electrocardiograma. Aquí tenemos dos vías igualmente, y si no, continuamos con nuestro algoritmo. Si es positiva la respuesta y nuestra frecuencia cardíaca es menor a 100, entonces verificamos los movimientos del pecho, y si no, iniciamos con la intubación endotraqueal o con una máscara laringea. Si, si es necesario. Además, si continúa con nuestra frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, pues iniciamos como tal las compresiones y continuamos nuestro algoritmo. Aquí tenemos nuestra saturación preductual objetiva del minuto 1 al 10 y nuestra saturación que el recién nacido tiene. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica invasiva? Intubación orotraqueal. No resultado con ventilación positiva, necesitamos mejorar la eficacia de la ventilación, tenemos que intervenir en eficacia y una facilidad de la ventilación mecánica asistida, tenemos que realizar compresiones torácicas o tenemos que estabilizar al paciente en patologías, diferentes patologías, o tenemos secreciones espesas como en el salam. Que tenemos también en cuenta el tamaño del tubo orotraqueal, que tenemos en cuenta los gramos, las semanas de gestación y el correspondiente tubo, además de la profundidad de inserción, donde evaluamos el número de gestación de las semanas, el peso del bebé y la correspondiente comisura o la medida que optamos para poner el tubo. Hablemos de ventilación mecánica ahora en recién nacidos. Entonces dice que 3,6 por cada 1000 infantes podrían recibir ventilación mecánica debido a diferentes patologías como la taquipnea transitoria del recién nacido, que se presenta en un 0,72%, el cual sigue el salam, que se presenta en un 0,65% en aspiración de meconio, y tenemos el síndrome de dificultad respiratoria con un 0,38%. También evaluamos que dependiendo de la patología que se presenta en nuestro recién nacido, tenemos una mortalidad, pues dependiendo de la ventilación mecánica. Tenemos una mortalidad de un porcentaje del 11,7%, que tengamos a consecuencia de la ventilación mecánica un desarrollo de una enfermedad pulmonar del 11%, y pues que tengamos complicaciones neurológicas del 9%, pero debido a múltiples procesos como hipoxia o cerebral o unas hemorragias intraventriculares. Además, tenemos que tener presente que los trastornos respiratorios graves se presentan en las 37 y 38 semanas después de realizar una cesárea, ya que pues no se pudo realizar el correspondiente acondicionamiento pulmonar para que nuestro bebé siga con nuestro objetivo de que se desarrolle bien el pulmón. Como vemos aquí, vemos la taquipnea, no voy a ahondar, pero presento nuestra taquipnea, lo que nos va a representar cada uno de esos aspectos. Además de la neumonía intrauterina, aquí presentamos la mortalidad que se estima que son 750.000 niños por cada 1,2 millones mueren por neumonía intrauterina. Pues aquí tenemos la correspondiente, que es una definición, infección pulmonar, y pues que se puede clasificar en infecciones fetales adquiridas o congénitas, perinatales. Además tenemos la insuficiencia respiratoria del neonato como tal,
esa es la definición de SALAM o síndrome de aspiración del meconio, el cual también nos va a dar una incidencia grave y pues nos puede llevar a patologías, a comorbilidades desarrolladas como la hipertensión pulmonar persistente. La ventilación mecánica en neonatos, entonces vamos a revisarla. Tenemos que la primera estrategia son estrategias que se describen, no deberían usarse, pero pues por sus correspondientes complicaciones, pero aún no se utilizan en nuestros servicios. Tenemos ventilación obligatoria intermitente con presión positiva, entonces una presión limitada por presión y ciclada por tiempo, lo que nos da es que nos entrega una columna de aire, pero no tiene en cuenta la respiración espontánea de nuestro bebé. Además tiene como una menos captación de señales, por eso es que vamos a presentar asincronías, vamos a presentar mayor fugas de aire. Se necesitará para que no hayan asincronías, pues agentes beta bloqueantes neuromusculares y pues como tal la consecuencia del desacondicionamiento físico de nuestro bebé. Y pues se dice que en el artículo que a mayor a 60 respiraciones por minuto, entonces hace que la tasa de neumotoras disminuya, ayudando con volumen pulmonar a nuestro bebé sin causar esta comorbilidad, pero igual no es tan recomendado como las siguientes estrategias ventilatorias. Quise resaltar tres, entonces vamos, la primera, esta es la segunda, BAFO, es los libros lo categorizan como una estrategia ventilatoria de rescate, en donde consigue una ventilación alveolar adecuada con un manejo de volúmenes pequeños, corrientes, y donde tenemos frecuencias respiratorias suprafisiológicas en más de 3 Hz por minuto, en cual un Hz pues es igual a 60 respiraciones por minuto. Entonces pues tenemos diferentes efectos, efecto péndulo, efecto Taylor, tenemos diferentes estrategias para ventilar nuestro pulmón, manteniendo los pulmones en reclutamiento constante con un volumen por encima de la capacidad residual funcional de la presión media de la vía, con ayuda de la presión de la vía en la vía aérea. Aquí tenemos como tal, aquí punteadita, tenemos la ventilación mecánica convencional, aquí tenemos las oscilaciones y la estrategia ventilatoria de BAFO, que tenemos que es una respiración, es una ventilación constante, donde pues no tenemos altos índices de presión media de la vía aérea, y pues nos ayuda con una escasa variación, como vemos en una escasa variación entre el volumen alveolar, pues nos ayuda a ver que es un volumen constante y no produce atelectrauma ni barotrauma, y pues produce efecto menor del BIL. Entonces, en los recién nacidos se dice que a mayor frecuencia, a mayor Hertz, tenemos menor volumen entregado. Esto también hace que la eliminación de CO2 se pueda hacer efectivo en menor de 5 a 10 Hz. Y tenemos una expiración, tenemos que BAFO también cuenta con una expiración activa y una inspiración activa, lo cual nos origina que no haya atrapamiento de gas, y es una buena estrategia. Casi no se utiliza en los servicios por la dificultad de no conseguir nuestro ventilador. Tenemos que los parámetros iniciales depende también de nuestra patología, pero como si nuestra estrategia ventilatoria convencional no ha logrado pues hacer diferencia con la patología de nuestro paciente, entonces cambiamos a BAFO. Además tenemos que tener en cuenta el índice de oxigenación de nuestro paciente. En Colombia está avalado para indicación de BAFO mayor de 15. Tenemos que una FiO2 comenzaremos con un 100% porque estamos cambiando de estrategia. Aquí tenemos como una serie de estrategias para poder comenzar los Hertz de acuerdo al peso. Y tenemos una amplitud o delta de presión a diferencia del PIP menos PET, e iniciar progresivamente hasta alcanzar una adecuada vibración que alcance hacia el ombligo
en los recién nacidos y lactantes. En los pediátricos solamente que nos vaya a vibrar hasta la cadera para que la transmisión de la presión esté adecuada por el árbol traqueobronquial. Bafo también maneja pues diferentes estrategias dependiendo si es oxigenación o ventilación. En cuanto a oxigenación, usamos dos parámetros en el cual podemos usar diferentes estrategias con FiO2 o con presión media de la vía aérea, dependiendo pues también de nuestra patología. En Bafo se manejan patologías de alto volumen y de bajo volumen. Cuando tenemos alto volumen es porque necesitamos mayor volumen para causar un reclutamiento alveolar, porque como tenemos síndromes atelectásicos o patologías de bajo volumen, lo que necesitamos es alto volumen para que se nos abra nuestro alveolo. En esta estrategia de alto volumen lo traje a colación porque la presión media de la vía aérea se toma como la convencional, la que hemos utilizado en nuestra ventilación mecánica convencional. Aquí se van a tomar la presión mecánica, de los datos de la presión mecánica convencional se van a tomar ese dato, pero se le van a sumar 2 puntos para hacer un reclutamiento pulmonar en nuestras patologías de bajo volumen. Y pues se van a empezar a titular nuestros parámetros siempre y cuando haya una mejora en la oxigenación. Esto como se sabe, con la presión alveolar de oxígeno que se eleva de 20 a 30 de la base, los datos basales, la saturación que pues aumente entre 88 y 93%, y ahí ya se iniciará el descenso de parámetros. En cambio, en patologías de bajo volumen se emplean, porque cuando tenemos patologías con atrapamiento de aire, pues necesitamos no introducir tanto volumen. En esta estrategia se va a iniciar la presión media de la vía aérea por debajo de la que se tenía en la ventilación mecánica convencional. Y lo mismo en el momento que se logre pues que esos parámetros nos ayuden con la saturación y los parámetros de la oxigenación, iniciaremos con nuevos descensos para que nuestro paciente no tenga parámetros tan agresivos. ¿Cuáles son las complicaciones? Según un estudio realizado por Cochrane entre la ventilación de alta frecuencia oscilatoria y la ventilación mecánica convencional, no hubo resultados significativos en cuanto a qué. No hubo diferencias entre una y otra en síndromes de escapes aéreos. No hubo diferencia entre hemorragia intracraneal pues en los pretérminos, y pues no hubo como una diferencia entre la dependencia de oxígeno entre los 28 días. Entonces una y otra no es mejor porque las dos no hubo resultados significativos. Pero pues sí podemos tener complicaciones en Bafo, ya que pues comúnmente los pacientes que están en Bafo están muy malitos, y pues tenemos estrategias como que los niños están pronados, entonces también pues tenemos poca inmovilización junto con las vibraciones, pues los que nos favorece escaras o úlceras por presión y roce. Puede tener efectos hemodinámicos a pesar de tener bajo volumen, pero también puede tener efectos hemodinámicos pues porque es una ventilación no fisiológica, y tenemos una mala humidificación a pesar de que tenemos una humidificación activa, pero tenemos, de acuerdo al tiempo de intubación, pues necrosis traqueales. Otra estrategia que quiero ahondar es la ventilación asistida ajustada neuralmente. Al leer los dos artículos, entonces podemos entender que se usa la actividad eléctrica diafragmática para activar y desactivar el soporte ventilatorio. La EDI representa directamente el impulso ventilatorio central. ¿Qué es la EDI? La EDI es un sensor que nos va a censar, por decirlo así, el impulso ventilatorio central. Entonces, tenemos nuestro ventilador mecánico, tenemos nuestro disparo neural desde nuestro centro respiratorio. Entonces, nuestro centro respiratorio nos brinda nuestro disparo. Este viaja pues captado a través de los receptores, y pues van a ser estimulados de acuerdo a los niveles de CO2 y oxigenación que haya.
Entonces después pasan al centro respiratorio, el centro respiratorio efectúa esa información pasándose a los nervios frénicos, haciendo que viajen hacia nuestro músculo y tengamos una activación diafragmática. Este EDI, que aquí es el sensor, que es el que nos va a brindar el disparo neuronal hacia el ventilador mecánico. Y tenemos como tal la contracción diafragmática ayudada por nuestra ventilación, tenemos después la expansión pulmonar torácica, tenemos nuestro cambio de presión, flujo y volumen, y como tal tenemos por el disparo neumático, igual llega otra vez a nuestro ventilador para terminar nuestra expiración y saber que ya no hay que ingresar más volumen de aire. NAVA, el sistema NAVA requiere la asistencia de un adecuado impulso respiratorio, su transmisión eferente y la activación eléctrica del diafragma. Como vemos acá, este es invasivo. Acá tenemos nuestro sujeto, acá tenemos nuestro ventilador y tenemos nuestro proceso para nuestro correspondiente ayuda mecánica. Tenemos que NAVA tiene una configuración de 10 electrodos esofágicos incorporados en una serie en la parte distal de una sonda nasogástrica convencional. Este es invasivo. Pero NAVA también presenta, ese es el NAVA invasivo, es una administración sincronizada de asistencia de destete y sedación compatible con la activación temprana del diafragma. Ese es cuando lo tenemos nasoesofágico con una sonda normal y tenemos los electrodos en la parte inferior de nuestro diafragma. Tenemos también el NAVA no invasivo, que es el que vamos a hablar, que es una asistencia sincronizada independientemente de las fugas que permitan la aplicación de una máscara más suave. Esta, como vamos a ver, independientemente del porcentaje de fuga, podemos tener una fuga de 70% y va siempre a censar, no va a pitar nuestro ventilador porque eso no va a impedir que nos ayude con la asistencia ventilatoria, que nos ayude con nuestra asistencia ventilatoria. Y pues este es el que vamos a tratar para nuestros bebés, pero nuestros bebés van a tratar con probes nasales. Y tenemos monitoreo EDI, que es otro de los fines de NAVA, que controla la actividad del diafragma y el esfuerzo respiratorio después de la extubación de un paciente. Y lo utilizamos como una terapia de alto flujo si es necesario. Solamente lo podemos utilizar como monitoreo o como una terapia de alto flujo. Entonces, nuestros parámetros en NAVA no invasiva, entonces el ciclo inspiratorio, entonces la detección de nuestro EDI, de nuestro sensor, y pues tenemos una asistencia inspiratoria que la va a dar el paciente, un ciclo expiratorio que también va a estar censada por los voltajes que nuestro diafragma vaya a empezar a disminuir en un valor de una reducción del EDI del 70%, ahí va a empezar nuestro ciclo expiratorio empleado. En donde pues ya nuestro diafragma ya cesa la inspiración y activa cesa la inspiración y la expiración. Entonces aquí tenemos en el artículo, pues nos habla mucho sobre las diferencias entre un neonato y un adulto. Aquí vemos que nuestra respiración con un adulto pues es muy constante, no tiene picos en donde haya mayor interferencia o hayan menores variaciones en nuestros intervalos, y tenemos que en los neonatos pues nuestra onda en los niños puede tener una mayor variabilidad en el tiempo y en la amplitud. ¿Sí? Eso es una mayor, esa es la mayor diferencia que tenemos entre el adulto y el niño, haciendo que sea un reto para nada tener esta estrategia ventilatoria acorde con nuestros bebés. Pero nada, pues soluciona esto, entonces nos ponen los electrodos aquí hacia alrededor del diafragma, y igual al no ser invasivo pues ayuda con nuestra seguridad del bebé y pues ayuda a que no tengamos mayores complicaciones por lo invasivo. Además conserva pues suspiros para el reclutamiento en nuestro paciente neonatal. Aquí tenemos nuestro panel de control en nuestro modo NAVA no invasivo. Entonces, como tal, tenemos que en la parte de arriba tenemos la presión del ventilador, que se representa en amarillo. En verde tenemos el flujo, en azulito tenemos el volumen, y en verde oscuro tenemos como tal nuestro eje. Y aquí, como vemos, aquí ellos resaltan que a pesar de tener fugas mayores de 92, NAVA
no impide que inicie la actividad para ayudar a la ventilación mecánica de nuestro bebé. Esto es lo que nos va a ayudar y va a ser muy útil para nuestros pacientes. Aquí también presenta que la presión del ventilador, entonces la naranja hace que no dé o sea, como tenemos respiración, entonces tenemos mayor cantidad de volumen, pero en la pequeñita tenemos que para respiraciones grandes, pues nada, nos va a brindar menor volumen para que el niño nos pueda asistir también. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de NAVA? Entonces mejora la sincronía paciente-ventilador, mayor eficiencia del disparo, menor tiempo de respuesta, independencia del componente neumático, no se afecta por las fugas, lo más importante, se ajusta el nivel de asistencia en el ciclo respiratorio entre ciclos, proporciona activación del diafragma, regulado por la respuesta central, descarga muscular diafragmática más efectiva, facilita la ventilación espontánea del paciente, actividad eléctrica diafragmática como herramienta de monitorización, como lo acabamos de decir, y ventajas para la ventilación en neonatos, además de que nos da una menor presión en la vía aérea, manteniendo una capacidad residual y evitando que el gas esofágico se vaya acumulando. También tenemos 3 características estas se caracterizan en los bebés, entonces un ciclo inspiratorio independiente en cualquier componente neumático, que no se afecta por fugas, menor sincronía ventilación ventilador, y pues tenemos que mayor eficacia en pacientes neonatos. ¿Cuáles son las limitaciones? Tenemos también limitaciones, tenemos una pérdida o ausencia de la señal. Lo que pasa es que cuando los bebés sufren mucho, padecen mucho de apneas, entonces eso es una limitación, pero nuestro dispositivo NAVA lo que nos hace es que al observar esta apnea central tenemos una ventilación de respaldo, y esta ventilación de respaldo la vamos a programar nosotros. Dependiendo del tiempo que dure la apnea central, también tenemos la alarma para la apnea central, va a entrar nuestra ventilación de respaldo. Tenemos pérdida también, pero no por apnea, sino por el posicionamiento del catéter, entonces tenemos que entrar a posicionarlo o del catéter o de los electrodos, porque se puede perder la señal. Eso en el caso de ventilación no invasiva, y los electrodos en el caso de no invasiva. Y tenemos unas respuestas respiratorias incontroladas o inapropiadas por parte de los neonatos. Entonces tenemos que las respiraciones de los bebés son asincrónicas, pues presentamos también apneas, entonces el NAVA no nos va a censar, entonces tenemos que pensar en otra estrategia ventilatoria como ayuda para nuestros bebés. Muchísimas gracias, la bibliografía para que puedan consultar, muy amables.